Damos inicio a este foro que hemos convocado en el día de hoy para discutir una iniciativa legislativa que radicamos, proyecto de ley anti-SLAPP, antiacoso judicial. Entonces, para dar inicio a este foro, señor secretario, sírvase leer el orden del día y la proposición que convoca a este foro, por favor. Mucho gusto, señor presidente. Orden del día para el foro mixto del día lunes 25 de octubre del 2021. Proposición número 51. Solicito atentamente a la Honorable Comisión Primera Constitucional del Senado de la República aprobar la realización de un foro en torno a la problemática del acoso judicial a la prensa, que es el objeto del proyecto de ley 090 del 2021 Senado, por el cual se introducen disposiciones anti-SLAPP en el ordenamiento jurídico colombiano y se modifica el Código General del Proceso y la Ley 906 del 2004, con el fin de erradicar el acoso judicial litigioso dirigido a cercenar los derechos a la libertad de expresión, información y asociación. La realización de este foro es necesario toda vez que es importante que las personas afectadas por este tipo de persecución puedan dar luces a los honorables miembros de la comisión acerca de los peligros que entran a dicha práctica a la libertad de expresión y a nuestro sistema democrático. Cordialmente, Rodrigo Lara Restrepo, proposición aprobada por unanimidad por la Comisión Primera, el presidente Germán Barón Cotrino, el vicepresidente honorable senadora Esperanza Andrade Serrano, el secretario general Guillermo León Giraldo Gil. Ya varios invitados están presentes, señor presidente. Ya su señoría dispondrá del término que va a dar para las intervenciones y con quién dará inicio a sus intervenciones. Por lo general, el senador ponente y autor de esta iniciativa, el senador Rodrigo Lara, va a dar una introducción. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Vamos entonces a dar apertura a este foro sobre el proyecto, la iniciativa, legislativa que radicamos varios senadores y representantes a la Cámara para introducir disposiciones anti-SLAPP, antiacoso judicial estratégico a la libertad de prensa y de periodistas, e introducir estas figuras en el ordenamiento jurídico colombiano, modificando el Código General del Proceso y la Ley 906 de 2004. Brevemente, una introducción, honorables senadores e invitados, tanto en Colombia como en América Latina se ha registrado un incremento alarmante del fenómeno del acoso judicial y litigioso a periodistas, medios de comunicación, usuarios de redes sociales, defensores de derechos humanos o activistas de la sociedad civil. La judicialización de los debates de la libertad a expresarse e informar denota una creciente intolerancia a la crítica y al disenso que el sistema judicial debe estar en capacidad de enfrentar sin limitar el derecho de acceso a la justicia, pero invitando, por supuesto, al uso leal del mismo. Como lo señala el último informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, en Colombia el acoso judicial ha ido en incremento constante en los años recientes. En 2017 hubo 14 casos registrados, en el 2018 ya se cuentan 38 y en el 19 ya son 66. La persecución a periodistas, medios de comunicación o incluso usuarios de redes sociales por difundir información de interés público es un mecanismo que busca limitar estructuralmente los alcances de la discusión pública de cara a las necesidades de la comunidad. La amenaza de un proceso judicial por el desarrollo de ciertos temas se convierte siempre en un generador de censura y luego, por supuesto, también de autocensura. En cuanto al ejercicio pleno de derechos fundamentales, el acceso judicial y litigioso conduce a la limitación al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la información veraz y objetiva de la ciudadanía, y también tiene efectos estructurales sobre el acceso a la justicia y el adecuado funcionamiento del sistema judicial. Siendo así entonces, pues este proyecto de ley busca básicamente frenar esos procesos de judicialización de conflictos de libertad de expresión por medio de un estudio previo que apunta a demostrar que existe una causa infundada. Le damos las herramientas tanto a los jueces civiles como a los fiscales en las causas penales para determinar básicamente que existe causa infundada debido a una desigualdad de cargas entre las partes del conflicto, determinar básicamente también prima facie que se busca el silenciamiento de un asunto de interés público, lo cual le permite pues tanto al juez civil, en el caso de las demandas civiles, y pues al fiscal
dar por terminado anticipadamente estos procesos o estas investigaciones. Eso es básicamente la modificación jurídica que se hace en este proyecto de ley, es la posibilidad de terminar anticipadamente causas infundadas cuyo único propósito es silenciar la libertad de expresión. No siendo más, honorables senadores, pues vamos a tener un término flexible. Yo propongo básicamente un término de 10, máximo 15 minutos. No quiero ser muy rígido en esto, pero pues yo creo que entre 10 y 15 minutos se puede expresar debidamente una idea. Iniciamos este foro dándole la palabra al doctor Guillermo Canela, director de comunicaciones de la UNESCO. El doctor Guillermo Canela es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es consejero de Comunicación e Información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la Oficina de la UNESCO en Montevideo. Muchas gracias. Tiene la palabra, doctor Canela. Excúseme, Miguel Ángel Pinto presente, senador Rodrigo, señor secretario, gracias. Saludos, senador Miguel Ángel Pinto. Muchas gracias. Muy buenos días para ustedes en Bogotá. Señor honorable senador, presidente de la Comisión Primera del Senado, senador Rodrigo Lara Restrepo, y demás senadores y senadoras presentes en esta sesión y otros tantos rostros conocidos que veo acá, que seguro también hablarán sobre el mismo tema. Empiezo, si me permite, con una pequeña corrección en mi nota biográfica. Ya hace un par de años que la UNESCO me pidió para asumir las funciones de jefe del área global de libertad de expresión y seguridad de periodistas de la UNESCO, así que ya no estoy más con la función que tanto me gustaba ejercer de consejero regional para América Latina y Caribe, así que hablo con ustedes desde París y de nuestra sede acá. Para mí, por lo tanto, ya son casi noche, buenas tardes, pero hablo con mucho gusto para este foro que subraya un tema de la más alta relevancia. Desafortunadamente, la introducción que usted, senador Rodrigo Lara, ha hecho corresponde a un fenómeno que no es solamente colombiano, no es solamente latinoamericano, es un fenómeno global. Nosotros desde el área global de libertad de expresión y seguridad de periodistas de la UNESCO venimos también detectando un crecimiento del acoso judicial como un expediente para callar distintos actores que hacen ejercicio de su libertad de expresión en el espacio público, particularmente periodistas, pero no solo. O sea, hay un conjunto de actores que se expresan en la esfera pública de discusiones por las razones que sean y que deberían tener su derecho a la libertad de expresión protegido. Y entonces el expediente del acoso judicial cada vez más está siendo utilizado con este objetivo de producir una censura directa o indirecta a estos actores. En este sentido, yo voy a concentrarme específicamente en los estándares internacionales en relación a los y las periodistas, pero vuelvo a decir que no es un fenómeno que afecta solamente a los y las periodistas. Como usted bien ya subrayó, no voy a alargarme en eso. El acoso judicial por sus siglas en inglés, como se está conociendo actualmente, los SLAPs, generan distintos efectos perversos en el ejercicio de la libertad de expresión, entre ellos procesos de autocensura, pero incluso en muchos casos efectos perversos en la propia viabilidad económica de los medios noticiosos. Tenemos noticia, por ejemplo, de causas que piden, de demandas judiciales que piden multas de $40 millones a un medio. Yo particularmente ya escuché en una conversación directa con un periodista de un determinado país que el periodista me decía, yo preferiría ser preso que tener que pagar eso porque no tengo condiciones. Entonces, desafortunadamente es un fenómeno creciente. Y justamente hace 30 años, el sistema de Naciones Unidas, a partir de un evento que tuvo lugar en Namibia, en la ciudad de Windhoek,
aprueba la llamada Declaración de Windhoek por una prensa libre, independiente y plural. Estas tres cosas son tres elementos fundamentales en los estándares internacionales de libertad de expresión y particularmente libertad de prensa, pero no se puede hacer un ejercicio libre, independiente y plural del periodismo si tenemos un expediente de uso del llamado acoso judicial contra los y las periodistas y las empresas de medios en general. Además, y eso, todo mi aporte acá tiene que ver con apoyar o con insumos a la discusión de ustedes a partir de los estándares internacionales. Si miramos la observación general número 34 del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 19, que es lo que trata de libertad de expresión en el contexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vamos a ver que ya la observación general 34 señalaba a los Estados miembros de Naciones Unidas que el siguiente, abro comillas, en relación con el contenido de expresión del pensamiento político, el comité ha observado que en el debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas de efectos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es sumamente importante que la expresión pueda tener lugar sin inhibiciones. Por lo tanto, el simple hecho de considerar que una declaración insulta a una figura pública no basta para justificar la imposición de sanciones, aunque las personalidades públicas también puedan beneficiarse de las disposiciones del pacto. Además, todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los jefes de Estado o de gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición pública. En consecuencia, el comité ha expresado su preocupación en relación con leyes sobre cuestiones tales como lesa majestad, desacato, falta de respeto por la autoridad, etcétera, etcétera. Y finalmente, el comentario general, la observación general 34, hace un apelo a los Estados miembros que pasen todos estos artículos a un proceso de descriminalización, o sea, de despenalización de estas llamadas leyes de difamación, desacato, etcétera, y mismo en el uso del derecho civil lo hagan de la manera más acotada posible. Entonces, desde el punto de vista de los estándares internacionales, está muy claro que el uso del acoso judicial no está en línea con estos estándares, genera, como ya he comentado, posibilidades claras de autocensura, impactos, y la Convención Americana de Derechos Humanos también es bastante clara en lo que se refiere que mismo los medios de censura indirectas están prohibidos por el artículo 13 de la Convención Americana. Un otro elemento clave de este fenómeno que quizás ustedes deban tener en consideración en el debate del proyecto es que también estamos identificando un proceso de lo que se llama del turismo judicial. Con el hecho de que muchos de las historias publicadas por los y las periodistas están disponibles en la red y pueden ser de una manera, de nuevo, indebida, pueden ser traccionadas a una jurisdicción específica. Estamos también monitoreando casos en que periodistas sufren acoso judicial en jurisdicciones que no tienen nada que ver con el país donde ejercieron el periodismo. Entonces también recomendaría que miren los varios estudios que ya existen sobre el tema de que en inglés llamamos de libel tourism. Y puede ser útil para las deliberaciones de ustedes. Puedo compartir también notas que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ahora, hace muy poco, en octubre de 2020, o hace un año, ya expresó nuevamente preocupaciones con el tema del acoso judicial, y otros organismos regionales como el Consejo de Europa también hicieron lo mismo. Voy a hablar de dos casos muy concretos porque es importante que ilustremos esta situación con casos concretos. En el caso de la periodista de Malta, Daphne Caruana Galizia, que desafortunadamente vino a ser después asesinada, ella enfrentaba 47 procesos en el sistema judicial sencillamente por hacer coberturas investigativas sobre temas de corrupción en su país. Y esta situación de Daphne, esta situación absolutamente desafortunada, que después termina, como he mencionado, con su asesinato, es lo que lleva
al Parlamento Europeo a llamar a la Comisión Europea para promover una directiva anti-SLAPP en el contexto de la Unión Europea que está siendo discutida en este momento. Hay un grupo de trabajo de lo cual yo soy miembro también que está discutiendo este tema en el ámbito de la Comisión Europea. En un país vecino de ustedes, en Brasil, una periodista del diario brasileño Folha de São Paulo fue objeto de 111 procesos judiciales en distintas unidades de la Federación en Brasil por hacer una misma investigación en la cual ninguno de los 111 casos de las 111 personas que la demandaron en la justicia estaban mencionadas en la investigación. Era una investigación sobre una institución religiosa en particular que estimuló a sus fieles a demandar a esta periodista en la justicia. En todos los casos, los fieles que hicieron eso fueron condenados por lo que en Brasil se conoce como litigio de mala fe. Tengo entendido que en Colombia se utiliza la expresión abuso del derecho a litigar, pero aún así el medio de comunicación tuvo que invertir cantidades significativas de recursos para trabajar, o sea, para defender a esta periodista en 111 procesos distintos. Y ni todos los diarios podrían hacer eso. En este caso es un diario grande que sí lo pudo hacer. Entonces, fíjense ustedes, y ella, muchos años después, esta periodista dice que aunque ellos hayan ganado todas las demandas, aún así su libertad de expresión se vio restringida porque como ella se convirtió en parte de los procesos sobre esta institución en particular, ya no podía escribir más notas sobre eso porque se consideraba como que tenía un conflicto de intereses sobre esta agenda. Entonces, el objetivo de este acoso judicial no es necesariamente ganar la demanda penal o civil contra lo o la periodista, es antes que nada impedir que la verdad venga a la superficie, que el trabajo periodístico sea ejercido. Voy concluyendo. No puedo de nuevo enviar mis notas a la comisión. Hay un conjunto de jurisprudencia en distintas cortes de derechos humanos y cortes supremas de varios países sobre eso, subrayando cuánto el acoso judicial está en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión. Hay legislación sobre el tema en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, que puede servir de insumo a ustedes si todavía no tienen esta información. Quiero concluir para decir que desde la UNESCO no solo estamos preocupados con el aspecto legal de esta situación y por lo tanto, evidentemente, encuadramientos legales que intentan, estando en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión, impedir estos fenómenos de acoso judicial son muy bienvenidos, pero también estamos preocupados con el aspecto de políticas públicas de estas discusiones. Por eso hemos empezado ya hace algunos años en la UNESCO un proceso global de formación de jueces y fiscales sobre estos temas. Más de 23,000 operadores judiciales de 150 países han pasado por estos programas de la UNESCO, con lo cual sugerimos muy fuertemente, si es posible, sea en las consideraciones del proyecto de ley, sea en el propio texto, de subrayar la importancia de que haya capacitación a los operadores judiciales sobre estas cuestiones, porque es fundamental que entiendan los estándares internacionales de los cuales los Estados miembros de Naciones Unidas, incluyendo Colombia, son signatarios, han ratificado todos estos estándares que yo apenas he mencionado. Así que muchísimas gracias por la invitación y necesario decir que la UNESCO sigue a la orden para contribuir con este proceso que el Senado colombiano lleva adelante. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Canela, por su muy interesante intervención. Quiero, antes de darle la palabra al siguiente panelista, saludar la presencia hoy de varios senadores en este foro. Primero del senador Miguel Ángel Pinto Hernández, del Partido Liberal, de la senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, del senador Eduardo Pacheco, del Partido Colombia Justa Libres, de la honorable senadora Soledad
Tamayo, del Partido Conservador. Muy bien, tiene la palabra entonces la doctora Paulina Gutiérrez. Ella fue oficial del Programa de Derechos Digitales en Artículo 19 México y Centroamérica, es abogada, en Derechos Humanos y activista de la libertad de Internet. Está trabajando en la propuesta de ley anti-SLAPP de la Unión Europea. Posee un grado en Derecho y otro en Relaciones Internacionales con especialidad en Privacidad, Propiedad Intelectual y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tiene la palabra doctora Paulina Gutiérrez y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. A nombre de Artículo 19 agradecemos la invitación a usted, senador Rodrigo Lara, a todos los senadores presentes el día de hoy. Y agradecemos por permitirnos compartir la experiencia internacional que tenemos como organización internacional trabajando alrededor del mundo en la defensa y promoción de la libertad de expresión. Y para poder compartir también la justificación legal para adoptar diferentes medidas legales, procedimentales que permitan prevenir el incremento que estamos viendo alrededor del mundo en el caso de lo que se denominan anti-SLAPPs o acoso legal o estos procedimientos legales abusivos. Como ya se mencionó anteriormente, un poco el marco internacional bajo el cual pueden llegarse a justificar, me gustaría, además de eso, compartirles las experiencias que hemos visto en diferentes países de Europa. Tenemos cerca de 3 años documentando no nada más las prácticas, sino también el marco legal en el cual se habilitan y se permiten que sucedan este tipo de casos. Hemos identificado desde los marcos sustantivos cuáles pueden llegar a ser los diferentes obstáculos o los diferentes mecanismos que están habilitando estos casos. Puede decirse cuando se plantea la carga de la prueba y en qué parte del juicio se plantea, o si se están utilizando los marcos civiles o penales, o por el otro lado, cuáles son las especificaciones procesales que permitirían estar iniciando este tipo de procesos, y que algo que nos ha llevado a concluir que es clara y evidente que hay un desbalance en el equilibrio procesal que debe seguirse en todos estos casos. Y es bajo ese marco que quiero compartirles cuál ha sido la perspectiva que hemos adoptado para justificar lo que puede llegar a ser las medidas procesales como salvaguardas para prevenir este tipo de casos. Por un lado, hemos identificado que si bien es cierto que este es un problema que tiene diferentes causas, las salvaguardas procesales se insertan dentro de lo que es el debido proceso, o lo que en otros sistemas regionales de derechos humanos se identifica como el derecho a un juicio justo. Como hemos visto de las manifestaciones de estos casos en muchos países alrededor del mundo, lo que se emplea es un abuso del sistema judicial. Es decir, se abusa el derecho de acceder a una corte. Y esto nos permite enmarcar el problema bajo el derecho a debido proceso. Cuando hablamos de debido proceso, identificamos 2 cuestiones fundamentales y por las cuales quiero desarrollar, porque es en ellas donde se justifican este tipo de salvaguardas procesales. Por un lado, al entrar en la parte procesal, no estamos ahondando en la parte sustantiva de si bien es un derecho o no el poder acceder a una corte a reclamar daños a la intimidad, intervenciones o injuriosas al derecho a la privacidad o a la honra. Es en este marco donde identificamos que 2 requisitos son importantes bajo el marco de debido proceso, conforme al derecho internacional y a todo el desarrollo progresivo de estos estándares, que por un lado es que cada parte debe tener la oportunidad de presentar su caso efectivamente ante una corte. Y por el otro lado es que esto debe de hacerse bajo una equidad procesal o equilibrio procesal. Este tipo de casos hemos visto que si bien puede llegar a ser que el marco sustantivo tiene salvaguardas suficientes, cuando las periodistas, personas defensoras de derechos humanos o que están ejerciendo sus derechos humanos son sometidas al proceso judicial, es posible que este desbalance procesal se ubique ya y que no sea intencionado, y por ello es que puede llegar a ser necesario revisar el marco procesal y poder ubicar cuáles son esas razones o cuáles son las medidas que pueden llegar a mitigar este desbalance. Es ahí donde pueden encontrar mucha de la justificación de las iniciativas y de las legislaciones existentes
en el marco de anti-SLAPPs en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, y las que estamos intentando impulsar en el marco de la discusión de la Comisión Europea para crear una disposición legislativa en esta materia. Es decir, ¿cómo podemos asegurar que la parte que está afectada y que está siendo sujeta a un proceso legal, solamente por ejercer un derecho humano, y en este caso puede ser la libertad de expresión, le puede facultar al juez revisar, previo a entrar a los méritos del caso, si este es un caso de abuso del proceso, si este es un caso que está llevándose bajo el propio conocimiento de la parte que demanda o que reclama, la mera intención de someterlo y con el previo conocimiento de que el caso carece de méritos o que no va a prosperar. Esto es lo que puede proporcionar una medida procesal que le permita al juez evaluar cuál es exactamente la situación del caso. En muchos de los ejemplos que hemos encontrado y de lo que estamos impulsando a nivel Unión Europea, encontramos también que hay figuras ya en los procesos, en los códigos civiles de procedimiento civil, donde se ubican perfectamente que los jueces tienen facultades para revisar si se presenta un reclamo de mala fe o si se está haciendo como un uso abusivo del proceso. En este marco en particular, lo podemos ver exactamente como el abuso de las propias cortes y de acceder a la corte. Y es por eso que la justificación puede quedar enmarcada bajo ese derecho. En otro sentido también, hemos visto que los beneficios que pueden traer estas medidas procesales es que se reduce el uso, o sea, las cortes están de por sí ya bajo su propia operación, están saturadas y tienen retrasos en cuanto a la administración de justicia. Puede llegarse a justificar que el hecho de que alguien haga uso abusivo del proceso judicial sea necesario recurrir a este tipo de medidas a la vez de intentar proteger lo que es el ejercicio de la libertad de expresión o el ejercicio de un derecho humano. Y es ahí donde el juez tendría que valorarlo y donde incluso también hay algunos otros tipos de iniciativas donde se contempla que sea la parte acusada o demandada quien pueda presentar esta moción ante el juez para que se someta a esta revisión. Evidentemente ahí la carga de la prueba queda bajo la persona que promueve esta moción, pero le permite al juez hacer una valoración inicial, no de los méritos, sino de las potenciales intencionalidades que pueden estar generando el uso de este proceso. Es así como podría reducirse el tiempo del proceso legal que está llevando a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos y personas que ejercen sus derechos humanos a este tipo de juicios, y que los marcos legales el día de hoy alrededor del mundo no están proporcionando estas salvaguardas para evitar que sean sujetos a este tipo de procesos. También permite que todas estas personas que tienen dirigidas o que están siendo atacadas, dirigidas a través de la judicialización del proceso y de su ejercicio de derechos humanos, que limite y prevenga la censura, los obstáculos para ejercer sus derechos, pero también el riesgo que está implicando este fenómeno para la existencia de un periodismo plural y que ponga a quienes debes continuar vigilando bajo el escrutinio público. Porque de los efectos más claros que estamos viendo es que muchos periodistas y muchos medios se ven amenazada su sustentabilidad por tener que defender este tipo de juicios. Y para ya terminar, la parte que se está discutiendo a nivel Unión Europea y parte de lo que estamos promoviendo también en reformas a nivel local, están conectadas bajo esta lógica del debido proceso, pero donde también se pueden enmarcar otras medidas, además de estas, que son exactamente como las defensas que ya existen en el marco legal son fundamentales para que eventualmente, si existe un reclamo legítimo, las defensas también puedan llegar a ser valoradas en el caso que corresponde evaluar los méritos. Pero es así como necesitamos abordar el problema desde las diferentes perspectivas y desde los diferentes derechos que se están involucrando en cada caso. Entonces, solo para terminar, nosotros como artículo 19 queremos compartir que el Senado colombiano está ante una oportunidad para abrir
y para ir en línea con las buenas prácticas de prevenir este tipo de acciones que están limitando el ejercicio de los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Paulina Gutiérrez, por su muy interesante intervención. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Y le vamos a dar entonces la palabra al doctor Jonathan Bock, periodista con maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 10 años de experiencia en el ejercicio periodístico, en la protección y defensa de los periodistas. Ha liderado numerosas misiones regionales para establecer redes interinstitucionales en temas como la protección a periodistas o las garantías, y es el director de la FLIP. Gracias. Doctor Bock, tiene la palabra. Muchas gracias, senador Rodrigo Lara, y muchas gracias a todos los presentes, porque este es un espacio que sin duda nos sirve también para terminar de ampliar algunas de las inquietudes y de asuntos que se han debatido al interior del Senado. Como enmarcaban Guillerme y Paulina, el problema del acoso judicial contra periodistas es un asunto sumamente grave en toda América Latina. Hay diversos informes que muestran que es la región del mundo donde más se ha incrementado este tipo de ataques, y por eso es importante para los periodistas y para la defensa de la libertad de expresión que contemos con herramientas que permitan defenderse de este abuso de las herramientas judiciales. Para aterrizar este contexto latinoamericano en Colombia, es importante mencionar que sin lugar a dudas el acoso judicial es el fenómeno que más inconvenientes genera a los periodistas, y esto ha venido en crecimiento en los últimos años. Nosotros hemos registrado que en 3 años ha habido más de 157 casos de acoso judicial. Se trata de ataques coordinados que sin ningún fundamento jurídico buscan desalentar a que los periodistas hagan sus investigaciones y a generar un efecto inhibitorio sobre asuntos de interés general. Este es un fenómeno que viene en incremento, como digo, y además en este momento es fundamental tener claro que esta tendencia no se va a revertir, y menos en un periodo electoral. Los siguientes meses van a ser decisivos y seguramente ahí vamos a ver un aumento en este tipo de ataques, y la normalización de esa judicialización de asuntos de libertad de expresión pues termina fomentando esta práctica. Por eso es tan importante que desde el Congreso se pueda enviar un mensaje, y no solamente aprobando pues esta ley, sino enviando el mensaje de favorabilidad, que desafortunadamente no lo hemos visto así en los debates donde se ha discutido este proyecto de ley. Para poner un ejemplo, porque me parece que aunque vamos a escuchar varios testimonios de periodistas que han sido víctimas de acoso judicial, que representan además el abanico amplio de medios, porque estos ataques van contra periodistas que normalmente no tienen el respaldo de medios grandes, sino que tienen que enfrentarse ellos solos, asumir costos y verse sumergidos en un mar de litigio, el cual por supuesto los desvía de su trabajo principal, que debe ser la reportería y la investigación. Solo por mencionar un caso, más allá de los que se van a escuchar a continuación, es el del periodista Juan Pablo Barrientos, que en menos de un mes tuvo que afrontar 7 procesos de tutela que buscaban censurar la publicación de su libro Este es el Cordero de Dios, que es la segunda investigación sobre una investigación periodística que habla de la pederastia en la Iglesia católica. Esto es el mismo modus operandi que recibió cuando publicó la primera parte de la investigación, Dejad que los niños vengan a mí, hace 3 años, donde por todas estas acciones lo que se buscaba era que no se llegara a publicar esta investigación. Entonces creo que este tipo de ejemplos, que como les digo, en los últimos 3 años han sido más de 157 casos,
pues es sumamente disidente de cómo se busca desgastar el sistema de administración de justicia y pues por supuesto atacar a los periodistas y generar este efecto en el que se quiere que no se siga investigando determinado asunto y determinado tema. Creo que, como mencionaba, es fundamental que desde el Congreso se pueda atajar este tipo de violaciones a la libertad de prensa y que se entienda también como esto como un asunto más amplio, desmarcándose de problemas particulares que pues pueden desviar por un momento la atención y la dimensión de un problema que sin duda afecta a periodistas de todo el país, desde Caucasia, donde algunos de los casos que hemos recibido, pues muestran la vulnerabilidad que tienen los periodistas en las regiones que deben defenderse de este tipo de ataques, además de otras presiones políticas o por parte de actores armados, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante que, pues, entendiendo la dimensión de este problema, podamos también hacer pues de este proyecto una herramienta que sirva para la defensa de los ataques judiciales. Finalmente, creo que es importante también recordar que el reconocimiento que se hizo al premio Nobel a la periodista María Ressa de Filipinas es precisamente un reconocimiento a una periodista que ha sido víctima de acoso judicial hasta el punto de haber sido encarcelada y que es una prueba de más de un problema global, como hemos dicho, con una reiteración constante en América Latina y en Colombia con un aumento que se prevé que durante el proceso electoral pues pueda ser todavía mayor. Así que de nuevo reiteramos el mensaje a esta comisión para que pueda debatir y estudiar a fondo la propuesta del proyecto de ley, separándose y dejando de lado algunas situaciones particulares que se tengan contra medios de comunicación o contra periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bock. Le damos la palabra al doctor Emanuel Vargas, abogado, trabaja en Media Legal Defense Initiative como oficial legal y de donaciones. Anteriormente trabajó en Colombia para la FLIP, ocupando diferentes roles, especialmente coordinación de proyectos, abogacía y litigio en favor de la libertad de expresión y acceso a información de interés público. También ha trabajado como consultor en libertad de expresión y acceso a la información pública para distintas entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y IFEX. Emanuel es abogado y periodista de la Universidad de los Andes, tiene el LLM en Derecho de la Información de la Universidad de Ámsterdam y básicamente es fundador y miembro de El 20, la prestigiosa organización con la que redactamos este proyecto de ley. Tiene la palabra doctor Emanuel Vargas. Muchas gracias, senador, y muchas gracias a los demás ponentes dentro de este foro y a los demás senadores presentes el día de hoy. Como bien señalaba el senador, pues este proyecto de ley fue redactado principalmente a partir de una investigación hecha por el 20, que es la organización que codirijo con mi colega Ana Bejarano, que escucharán después de mí. De hecho, antes de comenzar a hablar sobre el tema, pues sí quisiera explicarles qué es el 20, porque esto también implica la relevancia de este proyecto de ley. El 20 es una organización que trabaja para la defensa de la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales en contextos legales. Nosotros somos una organización que nace a raíz de la necesidad creciente que hay en Colombia por la cantidad de casos que muy bien Jonathan les explicaba que han empezado a surgir en el país y pues que digamos existe una alta demanda, una alta necesidad de defensa judicial de periodistas, de medios de comunicación y de otras personas involucradas en el debate público, como son en muchos casos defensores y defensoras de derechos humanos y usuarios de redes sociales. Nosotros entonces preparamos este proyecto de ley que pues ha sido acogido y promovido por el senador Rodrigo Lara,
a partir de esta necesidad que está identificada en Colombia y basada en estándares internacionales y en leyes comparadas de otros países. Entonces, nosotros partimos de esta necesidad y de unos estándares internacionales que les voy a explicar en este momento. Entonces, nosotros dentro del proyecto de ley nos referimos al acoso judicial como aquel en el que hay una judicialización de conflictos de libertad de expresión, ¿cierto? Y son conflictos en los que a primera vista uno consideraría que la causa es infundada, que hay una desigualdad entre las partes y que el conflicto, más que resolver un problema de privacidad o el derecho a la honra del demandante o el denunciante, está buscando silenciar un asunto de interés público. Esto es muy importante porque a nivel internacional, pues ya muy bien lo explicó Guillermo y ya muy bien lo explicó Paulina, existe una serie de estándares establecidos por tribunales internacionales y por las Naciones Unidas que hablan de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, puede estar sujeta a limitaciones posteriores si existen abusos de la libertad de expresión, pero estas sanciones posteriores no pueden ser tan severas a la medida de convertirse en una censura previa por la intimidación que causan sobre las personas, ¿cierto? Esto también ha sido reconocido por la Corte Constitucional colombiana en sentencias desde 1992 hasta este mismo año, en el 2021, a toda hora lo está reconociendo la Corte Constitucional. A nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha habido decisiones durante los últimos 15 años que se han referido al uso de procesos de difamación penal, que es el equivalente en muchos países a la injuria y la calumnia, y también en casos de difamación civil, que son las demandas civiles que buscan una indemnización por una publicación. Tanto para la una como para la otra, la Corte Interamericana ha dicho que el miedo a las sanciones desproporcionadas puede ser tan grave que lleve a la inhibición del debate público, no solo de las personas que están siendo denunciadas o demandadas, sino del público en general. Entonces, es decir, si yo veo que al periodista Juan Pablo Barrientos lo están censurando por la publicación de un libro sobre la iglesia, lo más posible es que yo sienta miedo de hablar sobre otra situación alrededor de la iglesia que también puede llegar a ser de interés público, ¿sí? Además de esto, también es importante señalar que en muchos casos, en un par de casos, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han referido a que no basta con el hecho de que haya una sanción, sino que también la sola existencia del proceso judicial puede ser intimidatoria y puede causar un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión. Esto es muy importante porque nosotros en Colombia, nuestra Corte Constitucional, nuestra Corte Suprema, y pues haciendo seguimiento a lo que dice la Corte Interamericana, tenemos unas garantías muy buenas para la libertad de expresión. Es muy poco probable que un periodista o un defensor terminen condenados al final del proceso judicial, pero lo que pasa es que este proceso tiene que pausar 5 años, 3 años, 6 años o hasta más, hasta que la persona demandada o denunciada gane y pues tenga la razón pues a partir de la aplicación de los estándares internacionales. Entonces, digamos, este proyecto de ley más que todo apunta a la inhibición y a la intimidación que causa el proceso per se, ¿sí? Y no la posible sanción. O sea, la posible sanción ya intimida, pero el proceso per se ya causa una dificultad porque implica dinero, implica tiempo, implica desgaste emocional y en algunos casos un desgaste reputacional sobre la persona que está siendo sujeta a este. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es otra instancia muy importante en este contexto porque pues ha resuelto muchas más decisiones y ha orientado la creación de propuestas como la que está discutiendo la Unión Europea o ha orientado recomendaciones a nivel del Consejo Europeo. Se ha referido también a este efecto inhibitorio que puede tener los procesos de difamación civil o penal, pero también ha indicado que es muy importante que en el marco de esos procesos exista una igualdad procesal, una igualdad de armas cuando hay procesos de difamación. Básicamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que ha dicho es posible que existan estos procesos, está bien que exista, puede llegar a ser acorde al derecho internacional que existan procesos
o que faciliten las denuncias o las demandas para resarcir la honra. Pero estos tienen que tener garantías para la igualdad procesal, ¿sí? Y todo esto está en el marco de algo que también han dicho tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana como el Tribunal Europeo, que es que los estados tienen una obligación de establecer un ambiente, establecer medidas legislativas, de política pública, que sirvan para crear un ambiente favorable para la libertad de expresión, para que las personas se puedan expresar sin miedo a retaliaciones de ningún tipo. Y esto es muy importante en el contexto de Colombia, porque muchos de ustedes seguramente saben que la semana pasada Colombia fue condenada por el caso de Ginés Bedoya Lima y otra contra Colombia. En esa sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los estados, y pues en este caso muy claramente Colombia, tiene una obligación de establecer una política integral de prevención de violaciones a la libertad de expresión de los periodistas. Y uno cree que en principio esto se refiere solo a temas de violencia física, pero si uno lo mira en el marco del derecho internacional, si uno se pone a mirar, por ejemplo, el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de periodistas, o se pone a mirar las recomendaciones del Consejo Europeo, con lo que se encuentra es que esos mismos instrumentos que hablan de seguridad física, y si uno también mira el caso que ilustraba Guillermo Canela de la periodista Dafne Caruana Galizia en Malta, se encuentra que la protección a los periodistas integral, esa que nos ha exigido la Corte Interamericana en el caso de Ginés, también incluye la protección frente a posibles abusos judiciales. Este tema, pues además ha sido reconocido por la Corte Constitucional recientemente, este tema del acoso judicial, y lo ha nombrado con las mismas palabras que nosotros lo estamos utilizando, el SLAP, ¿sí? Que es Strategic Litigation Against Public Participation, o litigio estratégico contra la participación pública. La Corte Constitucional, en la sentencia C-135 de 2021 de este año, dijo que los procesos de este tipo, las leyes que permiten el uso de demandas intimidatorias contra la libertad de expresión, no pueden ser parte del derecho colombiano. Y por otro lado, pues también hay que reconocer que la Corte Suprema de Justicia también ha hablado de un concepto que se llama el abuso del derecho a litigar, un tema sobre el que quizá los procesalistas aquí presentes pueden ilustrar mucho más. Y pues bueno, este es un tema que ha avanzado mucho, como bien lo han explicado Guillermo y como lo han explicado Paulina, a nivel de la Unión Europea, ¿sí? Y, digamos, todos los expertos de libertad de expresión que funcionan, que tienen una función oficial de establecer recomendaciones sobre libertad de expresión, que son los relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la CIDH, de la OSCE y de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, emitieron una recomendación, una declaración conjunta la semana pasada, en la que también se hablaba de este tema. Se establecía una recomendación específica para los estados para que creen leyes que establezcan herramientas judiciales para poder terminar de forma anticipada los procesos que puedan llevar a una intimidación del debate público. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, implican un desgaste económico, emocional, judicial y un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión. Y pues cuando se hace esa referencia en esta recomendación de los relatores especiales, pues básicamente se está hablando de estas prácticas que existen en otros países como Estados Unidos, Canadá y Australia, que muy bien mencionaba Guillermo. Y pues digamos existen otras prácticas en algunos países del sudeste asiático que también son interesantes y que se tuvieron en cuenta en este proyecto de ley y que pues también forman parte de este estudio que adelantó Artículo 19 junto con otras organizaciones de cara a la propuesta que se está debatiendo en este momento en la Unión Europea. Y eso pues también es importante resaltarlo. A raíz de la dificultad que también existe entre muchos estados de la Unión Europea de litigios contra periodistas y contra defensores del medio ambiente, contra defensores de derechos humanos, tanto la Comisión Europea
como el Parlamento Europeo ya han señalado que existe la necesidad de crear una directiva, que es como una ley a nivel de la Unión Europea que crea unas obligaciones para cada estado, que se refiere a este tema y que establezca una serie de herramientas judiciales para la terminación de procesos y pues para facilitar la defensa judicial. Nosotros desde el 20 consideramos que este proyecto de ley es fundamental para avanzar en la protección de la libertad de expresión, para que Colombia pues también sea un referente, y como ya lo ha sido en muchos casos, para establecer herramientas de protección de periodistas. Y pues claramente estamos dispuestos a conversar con los senadores para poder resolver inquietudes que existan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Emanuel Vargas. Vamos a darle la palabra entonces ahorita a la doctora Ana Bejarano, del 20. La doctora Ana Bejarano es abogada de la Universidad de los Andes, maestra en leyes de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesora de Derecho Procedimental y directora académica del programa de formación judicial de la Universidad de los Andes. La doctora Ana es litigante y coordinadora pro bono en Bejarano Abogados. Tiene la palabra, doctora Ana. Bienvenida. Muchas gracias, senador, a todos los parlamentarios que nos acompañan el día de hoy. Pues la verdad, las exposiciones precedentes han expuesto con suficiencia el tema de qué es el acoso judicial. Lo que yo quiero que quede un poco claro de lo que voy a hablar es de qué no se trata este proyecto, porque en el debate pasado hubo, creo que con razón, prevención de varios parlamentarios sobre tal vez un entendimiento distinto a lo que el proyecto de ley pretende ser o lo que propone. El acoso judicial, por más etéreo que sea como concepto jurídico, no implica ni jamás quisiera decir que se cercena el derecho de acceder a la justicia, porque ese derecho, en todo caso, si ustedes se fijan cómo está planteado el proyecto, es superior constitucionalmente al derecho a la libertad de expresión en estas causas. Nosotros no estamos proponiendo que las personas no puedan defender su derecho al buen nombre y a la honra. Por supuesto que no, y que deben poder acceder a la justicia. Lo que estamos buscando es que los jueces y los operadores judiciales puedan tener elementos que les permitan, una vez en juicio o una vez iniciado el cauce procesal, detenerlo por cuenta de identificar que se trate de un acoso judicial. Es decir, esta decisión la va a tomar un juez o un operador judicial en el caso de la justicia penal, que lo harán los fiscales. Eso quiere decir que se respeta y prima el derecho de acceder a la justicia, pero también se le da a estos operadores la posibilidad y la facultad de en ciertas ocasiones poder detener un proceso que está siendo injustamente formulado en contra de la participación pública. Por eso es importante tener en cuenta que en las legislaciones y en las prácticas jurídicas en otros países donde existen leyes anti-SLAPP, la declaración de mociones anti-SLAPP de que se tenga probado que se está haciendo un uso abusivo del sistema judicial es excepcional. Los jueces son usualmente reacios a admitir este tipo de formulaciones porque sí prima el derecho de acceder a la justicia. Lo que pasa es que le da a las personas, especialmente a los periodistas y a los medios de comunicación, una posibilidad especial de defenderse. Vemos en California, por ejemplo, que tienen leyes anti-SLAPP hace mucho tiempo y la declaración de mociones anti-SLAPP, la declaración de que existe acoso judicial es realmente excepcional. Entonces esto no va a ser algo que va a transformar y que va a sacudir el sistema judicial de la manera en que creo que algunos parlamentarios lo están imaginando, sino simplemente la consagración legal de una facultad y de un fenómeno que realmente ya existe, y creemos que por eso es importante. Por eso el proyecto de ley tiene realmente 3 disposiciones que son muy simples. La primera de ellas es que se permita hacer sentencia anticipada, es decir, el proceso inicia. Yo puedo formular mis alegatos de vulneración del derecho al buen nombre y a la honra, pero si el juez encuentra que está adaptado a los elementos del acoso judicial, que ya me voy a pronunciar sobre ellos, podrá en todo caso
terminar anticipadamente el proceso. Y esto, por la vía incidentaria, esto conduce a que en todo caso haya un poco de debate. No es que se para en la entrada del sistema judicial, alcanza a haber un poco de debate. Y el debate que se da se produce eventualmente en la sentencia anticipada. Segundo, también proponemos que los fiscales puedan archivar los procesos, las denuncias, los procesos que se inician a través de denuncias por delitos asociados con la libertad de expresión cuando encuentran probados los elementos del acoso judicial. Entonces, también aunque no hay un proceso penal, hay una consideración de un operador judicial, como lo es un fiscal, que pueda decir, en este caso encontramos probados los elementos del acoso, pero se le da a la persona en todo caso la posibilidad de presentar la denuncia. Y por último, un asunto que viene pasando cada vez más y que es gravoso para el derecho a la defensa de los periodistas y de los medios de comunicación. Y por favor no se imaginen los periodistas más poderosos de nuestro país, sino los periodistas regionales que están apartados, que no tienen recursos, que para ellos contratar una abogada es profundamente costoso, difícil o puede implicar incluso la desaparición del medio de comunicación. Un periodista en Popayán lo demandan en Barranquilla y con base en una regla jurisprudencial le toca defenderse en Barranquilla. Y como vemos, la justicia colombiana está cada vez más reacia a permitir y a permanecer en virtualidad. Esto implica una afectación estructural de los derechos de defensa de los periodistas. Entonces, estamos proponiendo que cuando se halle en una de estas causas específicas, se pueda pedir que el factor territorial de competencia se determine por el lugar en donde vive el periodista o donde se ubica principal, donde reside el medio de comunicación, donde está domiciliado. Son realmente esos tres elementos. Y como ustedes lo pueden ver en estadísticas de la rama judicial, es muy poco probable que esto realmente se convierta en una revolución en la que todos estos casos se cierran anticipadamente. La parte más importante del proyecto es que se define el fenómeno del acoso judicial. ¿Qué es el acoso judicial? Porque sigue siendo una cosa muy etérea. Sigue siendo una cosa que nosotros en las organizaciones de defensa de la libertad de expresión que hablamos de esto, muchas veces las personas no entienden, ni siquiera los mismos periodistas, de qué se trata este fenómeno. Entonces la consagración legal es lo que es realmente importante para que por lo menos los jueces y operadores judiciales tengan de dónde partir. El acoso judicial entonces no es cualquier caso. Por supuesto que las personas pueden defender su derecho al buen nombre y a la honra. Lo pueden hacer los señores y señoras parlamentarias cuando lo consideren que han sido vulnerados. El acoso judicial es un fenómeno muy específico y es la judicialización de un conflicto de libertad de expresión, que eso ustedes lo saben, puede ser cualquier cosa. Segundo, que la causa sea infundada, y ahí empezamos a aterrizar más el fenómeno, y que la causa sea infundada quiere decir que yo no estoy buscando que se corrija una información inadecuada que se ha difundido sobre mí, yo no estoy buscando restablecer alguna manifestación que es falsa sobre mi persona, sobre mis bienes. A eso tengo todo el derecho, y además tienen derecho también las personas que tenemos en la comunidad derecho a la información veraz y objetiva. La causa infundada se trata de iniciar un proceso judicial porque alguien le dijo, por ejemplo, a una persona filipichín, que esto es una historia de la vida real. Eso es una causa infundada porque ese es un asunto que no debe trascender a los estrados judiciales, que realmente no se puede establecer cuál es la afectación real del buen nombre y la honra. Cosa diferente es decir, si el senador Rodrigo Lara cometió tal delito en la Plaza de Bolívar, el senador Rodrigo Lara tiene derecho a decir, yo nunca he estado en la Plaza de Bolívar en ese momento ni he cometido ese delito. Eso es diferente. Entonces, la causa infundada realmente apunta a un asunto que no tiene ningún respaldo probatorio y que no busca corregir información y que no busca hacer preservar el derecho a la información veraz y objetiva de la ciudadanía. Además, suele ocurrir en el acoso judicial como tercer elemento que hay una desigualdad estructural entre las partes, y esto por supuesto hace que la defensa de una versus el ataque de la otra sea profundamente inequitativo, y que el proceso de la manera en que se adelanta conduce a una afectación real del derecho al debido proceso. Y por último, se busca el silenciamiento de asuntos de interés público. ¿Sí? Hay veces uno puede defender su buen nombre y su honra sin que eso necesariamente sea un asunto de interés público.
Y eso ocurre en muchos aspectos, en muchos lugares de nuestra jurisdicción, de nuestra justicia. Pero cuando realmente se está buscando es silenciar a un periodista que tiene una línea investigativa específica sobre asuntos de interés público, sobre hechos y sucesos que interesan a la comunidad, ahí se manifiesta y se concreta el acoso judicial. Y solo para terminar, este asunto es necesario porque en nuestra jurisprudencia y en nuestra ley no hay figuras. Por un lado, no existe la consagración legal del acoso judicial, entonces los operadores jurídicos no saben cómo aplicarlo. Y por el otro, las figuras de la temeridad, que sí está consagrado legalmente, o el abuso del derecho a litigar, que está consagrado jurisprudencialmente, no son suficientes. Y no son suficientes, primero son diferentes entre sí, y no son suficientes porque no protegen el derecho de la información de las personas ni están asociados con la participación pública. Yo puedo abusar del derecho a litigar de muchas maneras, por supuesto, una de ellas es mediante el acoso judicial que estamos hablando en casos de libertad de expresión, pero para los estándares internacionales es muy importante que la definición legal también comprenda el cercenamiento de la participación pública. Y en este momento no hay ninguna figura legal en Colombia que incluya todos esos elementos. Y por último, como lo dijo mi colega Manuel Vargas, es momento de que Colombia empiece a legislar también de una manera que responda a los estándares internacionales, a los llamados de atención y a las condenas que está enfrentando en las cortes internacionales, y el caso de Ginette Bedoya es sin duda un llamado de atención que espero alerte a los señores y a las señoras parlamentarias para producir una legislación que pueda permitir una protección un poco más intensa de la prensa, del periodismo y de los periodistas, y en todo caso saber que es casi simbólica, porque esto no es una revolución al sistema de justicia, esto no va a cercenar el derecho del acceso a la justicia, es plantear que existan unas tímidas herramientas y una definición legal de un fenómeno que ya existe. Es reconocer un poco un estado de cosas que creo que ya hace varias décadas nos negamos a reconocer en Colombia. Gracias, senador, y gracias, señores y señoras parlamentarios. Muchas gracias, doctora Ana, muy amable. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a la doctora Diana Saray Giraldo Mesa. La doctora Giraldo es periodista y abogada, nueva directora del diario Vanguardia de Bucaramanga, antes Vanguardia Liberal, y segunda mujer en asumir esta posición en sus 98 años. Tiene la palabra la doctora Diana Saray Giraldo Mesa. Creo que no se encuentra. Acá estoy. Okay. Hola, doctora Diana, qué gusto tenerla acá. Tiene la Senador, palabra. muchas gracias. Creo que no lo oímos muy bien, doctora Diana. Yo los escucho perfecto. Perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy bien, ya la oímos divinamente. Perfecto, muchas gracias, senador. Bienvenida. Escuchándolos, caso personal, lo que yo pues vivir dentro de, digamos que yo he ejercido el oficio desde dos orillas distintas, y es una como directora de un medio de comunicación y otra como columnista de opinión, en donde yo siento que estamos más desprotegidos los periodistas es tal vez en la generación de opinión, y cuando se presentan estas acciones judiciales, consecuencias de opiniones, consecuencias de textos o de expresiones públicas donde alguna persona se considera agraviada. ¿Qué es para mí lo más, o lo que ha sido lo más difícil? La absoluta depósito de la responsabilidad de quien emite la opinión únicamente en el columnista de opinión, alejado del medio de comunicación donde se publica. Es decir, si yo, un caso personal, yo publiqué una columna en la revista Semana, me tutelaron, si bien la revista me presta un espacio de una charla con un abogado para poder armar yo misma mi defensa, no hay por parte de los medios ningún tipo de apoyo jurídico en esta defensa judicial. Eso es extremadamente difícil,
para el columnista de opinión, porque primero, pues los recursos de la contratación de un abogado deben salir pues, del bolsillo de cada uno. Dos, los términos de respuesta, pues casi siempre se trata de acciones de tutela, son muy cortos. Y tres, termina dependiendo de la capacidad que uno tenga de poder llegar a estos centros de apoyo como la Fundación Nuevo Periodismo. En mi caso me apoyó la FLIP, por ejemplo. Fue la FLIP quien me apoyó en mi defensa. Entiendo que existen otros colectivos también de apoyo, pero si el periodista no tiene el acceso a estos contactos, no tiene la comunicación, no tiene cómo llegar, pues sencillamente debe buscar él solo la salida. Esto es principalmente grave en las regiones. Y yo quiero insistir mucho en el tema del periodismo en las regiones, pues porque ha sido pues obviamente toda mi trayectoria, pero además porque en las regiones hay un fenómeno adicional que no es tan visible en las ciudades grandes, y es la cercanía del poder político al poder judicial. Muchas veces, o al poder administrativo, muchas veces estos jueces o estas personas, o inclusive en la etapa de fiscalía de investigación, si se trata de una denuncia por injuria y calumnia, son cercanos a poderes políticos o le temen a enfrentar, o estos fiscales de lugares más pequeños le temen enfrentarse a los políticos que son denunciados o que son señalados. Entonces, primero lo que tengo que decir es que hay una absoluta desprotección para mí, de la opinión como tal, del derecho a opinar libremente cuando esto afecta o cuando alguna persona con cierto poder se siente afectado. Esto, como decía Ana, obviamente, Ana Bejarano en su intervención ahora, obviamente que se reconoce el derecho de toda persona de acceder a la justicia si se considera afectado en su honra, por supuesto, pero sí debería existir algún mecanismo de que en una primera instancia esta persona que recibe la denuncia o esta persona que recibe la tutela, si es el caso de una violación a derechos fundamentales que se busque vía tutela, pueda determinar si vale la pena continuar con todo el proceso judicial. Otro caso al que me enfrenté, una denuncia por injuria y calumnia por una expresión frente a una sociedad de mejoras públicas de Bucaramanga. Estuve 2 años y medio asistiendo a la fiscalía, 2 años y medio sentada en el banquillo de los acusados, hasta que se llevó, cada vez cambiaban el proceso de fiscal, cada vez que me enfrentaba a un nuevo fiscal debía volver a relatar los hechos. Fueron 2 años y medio de un desgaste personal, económico, que al final yo decía, ¿por qué simplemente el fiscal no puede decir esto no tiene ningún sentido? Es algo parecido a lo que mencionó Ana ahorita. Yo titulé mi columna "Nos robaron el parque", y quien era el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas dijo que yo lo había tildado de ladrón, que le había dañado todos los negocios, etcétera, etcétera. Y yo decía, y en ningún momento lo mencioné a él, nunca su nombre salió en la columna, por ejemplo. Y de entrada se sabía que era un proceso que no tenía ninguna posibilidad de éxito, pero sí debía enfrentarme a esta fiscalía durante 2 años y medio, casi 3, para que finalmente, obviamente, se concluyera que no había mérito para continuar y se cerrara pues esta denuncia. Entonces, si pudiéramos de alguna manera establecer que desde la etapa inicial se valoraran estos elementos para considerar si es válido o no seguir adelante con todas las etapas de indagación de un delito, cuando se trate de este tipo de expresiones, creo que habremos ganado nada más con economía judicial y obviamente en toda la protección del derecho a la opinión. Y por último, tal vez insistiría mucho en el tema de los periodistas regionales. ¿A quién acudir? ¿A quién debe acudir? ¿Quién protege a un periodista? Bueno, se me queda por fuera. Hay otra manera de presionar mucho este ejercicio de la investigación y de la opinión en la región, y es a través de la pauta, ¿no? Cuando se toca o cuando algún poder se siente afectado, no solamente se acciona judicialmente, sino se presiona
a los periodistas también con la cancelación de las pautas. Y esto, insisto, es especialmente relevante en las regiones. Entonces, para concluir, senador, ¿qué pediría yo como periodista? Una primera valoración de la causa para mirar si vale la pena, si realmente se encuadra dentro de lo que le enseñan a uno de los 3 elementos del tipo penal para seguir adelante en la indagación. Y 2, que de alguna manera los periodistas regionales o los periodistas en general tuvieran acceso a una defensa jurídica por algún tipo de entidad o por algún tipo de agremiación que pudiera proteger. Y no sé en qué sentido, porque pues no lo sé, también que los medios de comunicación tuvieran alguna posibilidad de apoyo a estos periodistas o a estos líderes de opinión que pueden generar algún tipo de respuesta judicial en alguna de sus opiniones. Creo que eso es básicamente lo que podría decir en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana, no solamente por su intervención, sino por su muy valioso testimonio. Muy amable. Bueno, vamos a darle la palabra al periodista Ignacio Gómez, más conocido como Nacho Gómez. Bienvenido, querido Nacho. Nacho es periodista colombiano conocido por sus informes de alto riesgo sobre crimen organizado, corrupción y grupos paramilitares. En 2000 recibió el premio especial por el periodismo de los derechos humanos bajo amenaza, Amnistía Media Award, y también recibió la Orden Rodrigo Lara Bonilla por todo ese trabajo extraordinario que ha hecho a lo largo de su vida. Bienvenido, querido Nacho, tiene la palabra. No te oímos, Nacho. Creo que hay que prender el micrófono. Como periodista, prenda el micrófono. Gracias. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias especialmente a los congresistas que me están escuchando y a todos los colegas que participan en este foro. Quisiera pedirle, si puede procesar, la autorización para que pueda compartir 2 imágenes que van a plantear, que van a poder dar claridad sobre los puntos más importantes de este caso. Yo quiero referirme a... Ya te autorizan para pasar la presentación. Son solo 2 imágenes que ya aparecerán en el relato. Muchas gracias. Yo quiero referirme específicamente al acoso judicial, a las acciones judiciales que no tienen el propósito de buscar la verdad o corregir la honra, sino de hacerle daño al noticiero Noticias 1 por parte de un abogado llamado Abelardo de la Espriella. Desde la década antepasada, cuando este señor asesoraba al grupo de paramilitares junto con la Universidad Gran Colombia y al mismo tiempo al grupo de DMG, Noticias 1 ha venido publicando noticias, a diferencia de otros medios, sobre la asociación de este señor con criminales. Con motivo de eso, yo asistí por lo menos a 25 audiencias de conciliación por supuesta calumnia. En todas me ratifiqué, en ninguna de ellas le dio impulso procesal, hasta que con motivo de la defensa del magistrado, del ex magistrado, por ustedes correctamente calificado indigno, cuando fue procesado allá y su abogado defensor llegó de gorra al Congreso a defenderlo y se lo puso de gorra. Con motivo de eso fue denunciado por el representante Germán Navastalero en la judicatura y fue absuelto en 21 días. Esa noticia
se publicó y no pasó nada. Siempre derrotábamos al señor de la Espriella en las audiencias de conciliación porque nunca hubo calumnia, nunca hubo injuria, nunca hubo mala fe en nuestras noticias. Y pasó el tiempo hasta que, en busca precisamente de sus actividades criminales, encontramos que había una serie de que de la manera como lo habían absuelto en el caso de Jorge Pretel, lo habían absuelto en otros 98 casos en la Judicatura Nacional y en los diferentes consejos seccionales. Y entonces se me hizo que debía haber investigaciones criminales contra él e hicimos un derecho de petición a la Fiscalía con el propósito de conocer esas investigaciones. La Fiscalía lo negó y el fiscal de ese entonces, el señor Néstor Humberto Martínez, lo convirtió en parte de ese derecho de petición y desde entonces ha venido el acoso que tiene su máxima expresión en las dos imágenes que le voy a compartir. La primera de ellas es esta vivienda. Esta vivienda en el sur de Bogotá, que tiene como dirección la calle 53C Sur, número 11B36 Este. Esta es la vivienda de José Ignacio Gómez Gómez, una persona humilde. Si miramos hacia acá, vemos la distancia que hay entre su casa y el basurero de Doña Juana, que nos da una dimensión pues, de las condiciones sociales en las que vive esta persona. Y esta siguiente imagen, no sé si cambió o si sigo en la misma, que es el aviso de embargo de Abelardo de la Espriella sobre ese inmueble, con la misma dirección enunciada. Calle 53 Sur, 11B36 Este. A esto llegamos porque en 2019, porque en medio de este acoso, Abelardo de la Espriella decidió desarchivar una agresión que él me había hecho y que fue contestada correspondientemente a través de mensajes privados de la red Twitter, de mensajes privados. Y engañó a la justicia de Barranquilla para hacerle tomar estos mensajes privados como si fueran públicos y por lo tanto difundidos en cualquier parte, tal como lo explicaba el doctor Canela. Entonces podrían ser demandados en donde él ya tuviera comprada la administración judicial, que es el caso de Barranquilla. Efectivamente, la juez le recibió el reclamo por el mensaje privado y ordenó a solicitud de Abelardo de la Espriella el embargo de todos los bienes de todos los Ignacios Gómez existentes en el país. Encontraron uno en Medellín y otro en Bogotá, además de mi casa, que por lo demás es una casa humilde que he pagado en el barrio La Soledad a cuotas durante 15 años, que en este momento es innegociable por la conducta ilegal de Abelardo de la Espriella, que tampoco espero que sea sancionada, porque por un lado el Congreso eligió como presidente del Consejo de Disciplina Judicial a un señor para evitar que fuera investigado por la Corte Suprema de Justicia, y por el otro lado, porque este señor ha tenido en su nómina a otros miembros históricos del Consejo Superior de la Judicatura. Yo creo que este caso pues refleja el estado
ilegal, el estado de abuso de poder de los abogados litigantes frente al sistema judicial, a un sistema judicial que está precisamente en una crisis ética, estructural, moral. Muchas gracias. Gracias, Nacho, por su intervención y su muy valioso e ilustrativo testimonio. Creo que es un caso clarísimo de abuso y de persecución judicial, que es claramente lo que queremos combatir con este proyecto de ley. Vamos a darle la palabra al doctor Gabriel Angarita, periodista. Gabriel es periodista y director de TV Cúcuta, un medio regional e independiente del norte de Santander. Tiene la palabra, doctor Gabriel. Saludo cordial, doctor Lara, a la Comisión Primera, a la gente de la FLIP, que ha sido fundamental en esta lucha. Muchísimas gracias a la gente del 20. Y quería puntualizar sobre algunos aspectos que no se han tocado y que nos han ocurrido aquí al equipo de trabajo de TV Cúcuta en cabeza de quien les habla, Gabriel Angarita, el director. En un año, en 2019 al 2020, en un año, en 11 meses, recibí 7 denuncias por injuria y calumnia. Pero las 7 denuncias eran por parte de gente poderosa en el departamento norte de Santander. El exalcalde de Cúcuta, César Rojas, con serios vínculos con Ramiro Suárez, ustedes conocen en Bogotá, que está detenido en La Picota por asesinato. La otra denuncia por el exgobernador William Villamizar, suspendido de su cargo en el año 2019. Otra denuncia por Leonardo Jácome, presidente del Consejo de Cúcuta. Todavía en la actualidad, eso fue en el 2019, en la actualidad lo volvieron a elegir como presidente en esta vigencia. Denuncia de otro concejal, Oliverio Castellanos, y por último la de un poderoso empresario que hasta hace pocos meses fue presidente nacional de Medima, llamado Víctor Manuel Carrillo. Entonces, como ustedes observan, son 7 personajes poderosos de la región que me denunciaron por injuria y calumnia. Tengo que confesarles a los honorables senadores y a la Comisión Primera que evidentemente desgasta, asusta. Nunca me había visto sentado tantas veces o sentado en una silla en un juzgado con un señor tan poderoso al lado mío acusándome de que había mentido. En ninguna de esas audiencias conciliatorias, tengo que decirlo, me retracté. Continuamos y muchos de esos procesos quedaron en el aire porque no contaban con que yo llevara las pruebas y llevara pues, la valentía que me dio el sentir que tenía gente como la FLIP apoyándome, que uno de los aspectos donde se toman mucho los políticos poderosos y cuestionados de la región es, usted tiene plata para el proceso judicial, usted tiene plata para los abogados, retráctese, eche para atrás, no se meta en problemas, no se desgaste. Gracias a Dios, cuando aparece la FLIP y las abogadas de la FLIP, como Daniela Ospina, a Jonathan, el saludo afectuoso, obviamente me sentí con las fuerzas de seguir en los procesos y decir, no me retracto, señor juez, porque estas son las pruebas. Pero como modo de aviso, sí quería contarles que son las 7 denuncias penales, pero la que más me afectó fueron 2. En primera instancia, una se me olvidó decir, es de la esposa del exalcalde de Cúcuta, que en el 2019 fungía también como alta funcionaria de la Fiscalía. Y mis fuentes en la alcaldía me decían que la señora era la que redactaba las denuncias, que me querían meter preso. Entonces se imaginan el nivel de desgaste mío y de mi equipo de trabajo. Es una verdadera afectación a la libertad de prensa. Los temas que estaba tocando contra ellos, congelados. No toco más ese tema, no me hablen de ese tema. Que se sigan robando la plata, pero yo no puedo hablar más de ese tema. Entonces es una limitación a la libertad de prensa grande.
pero la principal afectación que recibí fue el año pasado y no fue por una denuncia por injuria y calumnia, atención, fue por una tutela. Entonces, la tutela como mecanismo para afectar la libertad de prensa. Bueno, entonces, en la tutela identificó cuestionado empresario cucuteño con muchos vínculos con la política, ha patrocinado una infinidad de campañas políticas, pues me radica una tutela con el abogado Juan Camilo Páez Jaimes, aquí en Cúcuta. Hay tutelas, esa tutela me la notificaron un 31 de diciembre, yo estaba en Cartagena, tenía que contestarla el primero. Me la contestó una pasante, estaba en ese momento de milagro en el canal. Pero lo curioso fue que la tutela me salió en contra, con todo y el apoyo que me dio la FLIP, porque nunca llegaron mis correos electrónicos al juzgado, pero sí le llegaron a la FLIP y me llegaron a la cuenta de Gabriel Angarita y a la cuenta de TV Cúcuta. Pero también lo curioso también es que dentro de la tutela, los textos que el abogado quiere que yo me retracte son de unos trinos en la cuenta de TV Cúcuta y en mi cuenta personal, en los cuales prácticamente yo lo que hago es una alerta, como lo que hice el 21 de abril, alertando a la Superintendencia de Salud por las actuaciones que estaba teniendo el señor Víctor Carrillo al frente de Medimás. Peligro en la salud, Supersalud, Medimás. Caería en manos de oscuro empresario Víctor Carrillo, que está involucrado en escándalos con Ecopsos. Otro texto que dice, pero la alerta la quiero lanzar hoy, la que quiero lanzar hoy va dirigida a la Superintendencia de Salud, a la Procuraduría General. Conocimos de una fuente fidedigna que en el Ministerio de Salud que el control de Medimás lo tomaría el empresario cucuteño Víctor Carrillo, que fue presidente nacional de Medimás en el año pasado. Quiero contarles una cosa. En el programa de esta mañana, por ejemplo, fui a cubrir una protesta desesperada en la oficina de Medimás. Medimás en Cúcuta está en una crisis tan grande que no atienden pacientes de Medimás, es a nivel nacional, pero aquí en Cúcuta es más aberrante porque no atienden en el hospital, no atienden en ninguna clínica. Los afiliados de Medimás están en cero. Es decir, la alerta que yo estaba lanzando el año pasado y por la cual un juez me hizo retractarme, en cuyo fallo de la tutela en el resuelve habla de una multa de 5 millones y de 5 días de arresto, que me desgastó, me afectó psicológicamente, emocionalmente, a mi familia. La verdad, la credibilidad de TV Cúcuta por el piso, porque yo estaba diciendo mentiras. Y pasó un año y Medimás está en su más grave crisis de la historia en norte de Santander. Sabemos que en Colombia completo, pero este presidente nacional era cucuteño. Pero el colmo de esta situación, señores, es que después de que yo me retracto, obligado por un juez penal, quiero que anoten ese tema, el juez penal, porque veo muchos abogados que me decían, la tutela la radican siempre buscando que sea en un juez penal. No sé por qué. Habilidades de los abogados, no sé por qué, pero hay algo con ese tema. Y también con el tema de utilizar la tutela. Entonces, después del fallo de que me tocó retractarme, con la FLIP se envió el tema para estudio a la Corte Constitucional, que pasó a segunda instancia y casi la seleccionan para revisión. Sin embargo, tuve que retractarme, pero no me notificaron nunca ni de los 5 días de arresto, ni de los 5 millones de pesos de multa. Pero sí, a los pocos meses, recibí otra notificación del abogado Juan Camilo Páez al juzgado, donde ellos preguntaban, bueno, ¿y este señor por qué no lo capturaron y por qué no le cobraron los 5 millones? Respondimos con la FLIP que ya me había retractado y por eso quedó archivado. Sin embargo, este año, cuando vuelvo a tocar un tema de un paciente de Medimás, de los tantos que llegan aquí a las oficinas de TV Cúcuta, decirnos, se va a morir mi mamá, Medimás la tiene allá en la puerta y no la atiende.
pues yo recibo una carta del abogado Juan Camilo Páez, abogado de Víctor Manuel Carrillo, diciéndome que me retractara porque yo estaba diciendo que Víctor Carrillo era el presidente de Medimás y ya no lo era. Es decir, me iban a poner otra tutela porque yo dije que era el presidente y ya no lo era. Me tocó contestar, pues ¿cómo voy a saber si en la página de ustedes, en sus medios de comunicación, en sus redes sociales, en sus cuentas oficiales, no aparece el organigrama de Medimás por ningún lado? Entonces se abstuvo de poner la tutela. Y hace una semana el mismo abogado Juan Camilo Páez, les confieso, me empezó a seguir en Twitter y eso me originó, eso me afecta. Me siento que lo que digo hoy, por ejemplo, en el cubrimiento de la protesta de Medimás, que lo que digo es limitado. Y ustedes no se imaginan el desgaste que significa estar atendiendo denuncias, y más cuando se busca es la afectación económica en el tema de abogados, en el tema de pague una multa, o en el mismo tema en pandemia, que le digan a usted, se va capturado, se va arrestado 5 días a donde defina el juez. Entonces yo sí quiero hacer caer en cuenta al Congreso de la República, a la Comisión Primera, en ese tema de cómo de los alcances de la tutela, que veo con preocupación que la están identificando como un vehículo más rápido para lograr presionar y lograr un frenazo o un reversazo del periodista, más cuando en todas las aseveraciones hay pruebas, hay documentos, hay testigos, pero lo más grave es que no solo hay pruebas, documentos, testigos, sino que prácticamente es vox populi en esta región lo que se ha denunciado. Y el último caso, ya para terminar y solicitando también con voz de alerta y de angustia, qué mecanismos el Ejecutivo puede definir para protegernos, porque tuve el caso de una denuncia que publicamos con unos audios impresionantes que no se los voy a, porque se convierte en un tema personal. El presidente del Consejo de Cúcuta, publicamos unos audios impresionantes donde dice: yo quito y pongo decanos en la universidad pública de acá, yo subo y bajo las matrículas cuando se me da la gana. Y lo que recibo de ese presidente del Consejo fue 2 cosas: una denuncia por injuria y calumnia y una agresión en el Consejo a los pocos días de haber publicado. Me mandó sacar, y otro concejal compañero de él me golpeó, me dieron 7 días de incapacidad. Entonces, la desprotección a la que uno se ve sometido por el marco legal es tan grande que les confieso con dolor que hay cosas y hay temas de corrupción que he dejado pasar por físico miedo. Buenos días para todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por este terrible y conmovedor también testimonio que narra todas las dificultades que tiene que atravesar un periodista con eso de acoso judicial, como usted muy bien lo narró, ese narrador, y nos muestra muy bien cómo a veces esa cruz es particularmente pesada en los medios regionales. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Óscar Sevillano, periodista del Confidencial Colombia y columnista del Espectador. Óscar, tiene la palabra. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, senador Lara, ¿me escucha? Sí, señor, se le está escuchando muy bien. Gracias, secretario. Muy buenos días al senador Lara y a todos los participantes de este foro. Doy las gracias por la invitación. Debo decir que estoy de acuerdo con la colega Diana Giraldo cuando muestra su preocupación por los columnistas de opinión, porque es cierto y es claro que cuando alguien amenaza con demandar o instaura una demanda contra una opinión que determinada persona da, pues es como el más vulnerable en esta cadena, porque pues es él quien debe demostrar y el medio como tal pocas veces lo protege.
También coincido con su opinión al respecto de los periodistas en las regiones, porque también son bastante vulnerables, porque como bien los puso ella, son personas que están al lado de la persona a la cual, de la cual hablan o de la cual se refieren, que muchas veces ejerce cargos de poder, que tiene además influencia en las instancias judiciales de determinado municipio o de determinado departamento, y que además pues controla gran parte del poder en esa región. Entonces muchas veces el periodista en las regiones se siente callado o siente que le ponen el tapabocas y por eso acude al silencio ante casos que conoce y que puede demostrar que están sucediendo. En ese sentido, pues yo me refiero a lo que me sucedió a mí en octubre de 2015, cuando como columnista tanto del Espectador y de Confidencial Colombia, me refiero a los casos del carrusel de la contratación en Bogotá que no llegaron a ningún fin. ¿Por qué yo digo que no llegaron a ningún fin? Porque es claro que el carrusel de la contratación de Bogotá no se quedó únicamente en lo que en lo que tuvo que ver con los NULE, con Emilio Tapias y con Iván Moreno. También tocó varios casos de otros concejales que conformaron sus propios carruseles. Y en este caso yo me refiero a quien ejercía como concejal de Bogotá, al señor Venus Albeiro Silva, que no solamente en noviembre de 2013, el diario El Tiempo reveló que la Fundación Cultural Chiminigagua, fundación que era muy cercana a él y desde la cual muchas veces despachaba, y se le vio llegar a esa fundación, a través de la cual también hacía publicidad política, firmó 80 contratos por 8.800 millones de pesos. Esto se supone que estaba en manos de la Fiscalía, pero nunca llegó a ningún fin. Noticias 1, y mi colega Ignacio Gómez lo dirá, también se refirió a los casos que tienen que ver con Venus Albeiro Silva. Mi sorpresa fue cuando en octubre de 2015, esto fue en noviembre de 2013, y en octubre de 2015 recibo la notificación de una demanda por 3 columnas de opinión que yo escribí refiriéndome al señor Venus Albeiro. Una se titula Argumentos de la izquierda hipócrita, otra Renunciará Clara López al carrusel de la contratación, otra que se titula Candidatos cuestionados mal de la oposición y de la coalición, y una para Confidencial Colombia que se llama Si Rafael Pardo se lo propusiera. En algunas de estas yo me refiero a que Venus Albeiro Silva, a pesar de haber sido señalado por el carrusel de la contratación, nunca llegó, en este caso nunca llegó a nada. Y le pido a las autoridades que por favor establezcan si era o no era culpable o si tenía algo que ver con ese tema. Y también le digo a la señora Clara López si como presidenta del Polo Democrático y si como candidata a la alcaldía de Bogotá estaba dispuesta a renunciar a toda esa estructura que tiene el señor Venus Albeiro Silva aquí en Bogotá. Y me refiero a la localidad de Bosa, que ha hecho pues a partir de los contratos que ha ganado la Fundación Cultural Chiminigagua. La señora Clara López nunca dijo nada, nunca se refirió al caso, pero sí me llega esa demanda del señor Venus Albeiro Silva. Y frente a eso también debo decir que me sorprendió bastante que las ONGs que tanto se dicen preocuparse por la limpieza de la política nunca se refirieron tampoco a ese caso. Y me refiero, bueno, dicen que uno nunca debe hablar de la ex esposa. Yo trabajé mucho tiempo con la Fundación de León Valencia, la Fundación Paz y Reconciliación y la Corporación Nuevo Arcoíris, de la cual él fue director. Y yo muchas veces le dije, León, ¿qué pasa con el señor Venus Albeiro que usted nunca lo pone dentro de los candidatos cuestionados? Él nunca me dijo nada. Ahí me quedé yo como con ese sinsabor, porque
me quedó la duda de, bueno, entonces los candidatos deben ser cuestionados cuando no tienen que ver con la izquierda, pero cuando son de la izquierda, entonces ahí sí, dejémoslo así, no digamos nada. Creo que esa duda me quedó y pues bueno, yo espero que algún día estas ONGs que tienen ese discurso realmente digan si la izquierda también tiene candidatos cuestionados o no. Esto por un lado, digamos, esta denuncia nunca prosperó, se cayó por sí sola. Cuando yo me acerqué a la fiscalía me dijeron, no, el señor quitó la demanda fue archivada. Bueno, me quedé así, pero bien coincido con mi colega anterior cuando dice que es una cosa bastante desgastante, porque desafortunadamente el sistema político de Colombia ha creado esos dioses del Olimpo que llegan, se hacen elegir como servidores públicos, pero que se creen intocables, a los cuales no se les puede decir nada, y es uno quien debe demostrarles que son culpables, que evidentemente cometieron faltas contra la administración pública, y eso lo desgasta a uno porque pues uno hace la función de veeduría ciudadana que como periodista le corresponde, porque el primer veedor de la ciudadanía es el periodista. Pero estos señores que llegan a esa función, a la función pública, a creerse intocables, pues lo demandan a uno y uno entonces le sale a deber. Otro caso que me sucedió y tiene que ver con Confidencial Colombia, cuando dijimos que, eso fue el año pasado, cuando dijimos que el señor no, sino la firma de la Estrella Lawyers en un solo día había perdido 2 tutelas, y esas 2 tutelas tienen que ver con el caso de Dololet, más específicamente contra la profesora Elena Stachenko. A través de sus redes, un abogado de la firma de la Estrella Lawyers dijo que nos iba a demandar por haber dicho que perdió, que en un día habían perdido 2 tutelas. Pero pues, ¿qué hacemos si fue eso? O sea, perdieron 2 tutelas, ¿qué podemos decir ahí? Y otro caso que me sucedió hace poco tiene que ver con el concejal más joven de Bogotá, el concejal Julián Rodríguez Astoque, de la Alianza Verde, donde él se registra en una sesión a las 12 del día, una sesión que fue programada para las 9 de la mañana en el Consejo de Bogotá. La sesión inicia a las 9, él se registra a las 12 del día a través de la virtualidad, tan de malas que se le activa el micrófono y queda en evidencia de que él no estaba en esa sesión, sino que estaba en Boyacá, en un evento con el candidato Carlos Amaya. Yo entonces procedo a escribir una columna de opinión en donde le pregunto si como concejal está dispuesto a devolver ese dinero que le corresponde por haberse registrado en esa sesión, porque como bien sabemos, todos los concejales de Bogotá se les paga o reciben el sueldo de acuerdo al número de sesiones en las que se registra. Si el concejal no se registra, pues no se les paga. Él, al haberse registrado, pues tiene derecho a cobrar esa sesión. La pregunta era si estaba dispuesto a devolver ese dinero porque se evidenció que él no estaba en esa sesión. Entonces, en sus redes sociales, sus amigos o sus fans le aconsejan que me demande. Pero ¿cómo así que me demande? Si el señor no estaba en esa sesión, ¿por qué va a cobrar una sesión por la que no estaba? ¿Por qué va a actuar como todo un bellaco la persona que además dice que es la renovación de la política por su edad, por su corta edad, es la renovación de la política? Y además dicta clases de moral todos los días. Entonces yo dije, bueno, listo, en el juzgado nos vemos, porque yo no me voy a retractar. O sea, y creo que estos casos, digamos, esto que me ha sucedido a mí, que le sucedió a Noticias 1 y que le sucedió también a mi colega anterior y a todos los que denuncian casos de corrupción,
desgastan y lo ponen a pensar a uno si efectivamente estamos protegidos o si vale la pena nuestra misión como periodista. Yo personalmente creo que sí vale la pena, pero también hago el llamado para que desde la institución se configure una normatividad que proteja el oficio como periodista, porque la denuncia como tal, al final a quien a quien defiende y a quien protege es al mismo Estado, porque es al Estado como tal, a la buena función del Estado, la que nosotros como periodistas y nuestra veeduría ciudadana, defiende y protege. Agradezco al concejal, al senador Rodrigo Lara por su invitación y estaré pendiente de cualquier solicitud o de cualquier inquietud que tenga al respecto. Muchas gracias, senador. Gracias, doctor Oscar Sevillano. Y para terminar, entonces, le damos ya la palabra al doctor Diego Fernando Escobar, periodista de la Q Digital. Tiene la palabra, Diego. ¿No se encuentra? Ok. Muy bien, pues con esto damos entonces ya por terminado este foro, ya habiendo intervenido todos los invitados que se han registrado. Les agradezco muchísimo a todos, sus intervenciones fueron muy útiles, muy ilustrativas e indiscutiblemente van a enriquecer este debate y esta deliberación del proyecto aquí en la Comisión Primera. Espero poder agendar la semana entrante este proyecto o la siguiente, a más tardar, y los estaré invitando a todos ustedes a ese debate que tendrá lugar aquí. Una deliberación importante y ojalá que podamos sacar esto adelante con mucho éxito a pesar de los impedimentos que se han presentado por parte de varios senadores para la aprobación de esta ley. Muchas gracias, muy amables, que tengan muy buena tarde.